Bueno, tengo el valor de la constante expresada de esta manera y voy a ver, mediante estos pasos, que estos son solamente matemáticos, no me voy a detener en esto, voy a llegar a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es la que seguramente vamos a utilizar para determinar el cálculo del pH de una solución buffer, donde yo tengo el valor de la constante, el valor de la concentración del ácido y de su base conjugada. ¿Estamos? De esa manera yo voy a obtener un valor de pH de 4,82 en el ejercicio de recién. Tienen ahí que es una capacidad buffer. ¿Tá? Es la capacidad que una solución, la capacidad que tiene esa solución para oponerse a un cambio de pH. ¿Cómo se lo mide? Se lo hace una determinación mediante un cuánto de base o de ácido fuerte tengo que agregar yo para que cambie una unidad de pH. No es muy importante que lo sepan eso. Entonces, eso me define a mí cuál es el rango óptimo para que yo pueda utilizar ese buffer, esa solución como buffer. Y esa solución voy a utilizarla siempre alrededor de su valor de pK. Ya lo vamos a ver después cuando veamos la capacidad buffer, por qué tiene que hacer eso. Entonces yo puedo usar para el ácido acético, por ejemplo, de mi valor de pK es 4,74, puedo utilizarlo como buffer y sé que va a funcionar como buffer a un pH que va entre 3,7 y 5,7, o sea, más menos 1 del valor de pK. Y obviamente que mi capacidad va a ser máxima cuando el valor de pH sea justamente ese valor de pK. Bien, a ver, alguien pregunta algo. ¿En algún cambio en la fórmula si titulamos... Bueno, ahí Pablo creo que le contestó. ¿Hay algún cambio en la fórmula si titulamos un ácido fuerte con una base débil? Gracias a la constante, cada ácido básica siempre son datos o hay algo que aprendemos valores. Sí son datos. Bien, sí son datos. En algún ejercicio que ustedes tienen en la guía van a ver que no es de dato la constante. O sea, nosotros podemos determinarla a los valores de constante. Nunca se la van a tener que acordar de memoria. Eso sí, no la van a tener que acordarse de memoria, pero sí van a tener las herramientas que son estas para poder determinar cuál es el valor de constante de algún ácido o de una base. Pero para ello necesito conocer, fíjense la expresión de la constante, ustedes tienen que es igual a la concentración de protones, es decir, volviendo a la del ácido acético, es protones por acetato dividido ácido acético. Y eso me da el valor de la constante. Es decir, que de estas yo necesito conocer, si yo sé la concentración de acetato y sé la concentración de ácido acético, sé el valor de pH, voy a determinar el valor de la constante, ¿sí? Pero nunca me lo voy a tener que aprender de memoria el valor de la constante, eso no. Ahora, a lo que es más importante, lo de recién es un repaso de química general. Lo que es más importante es yo necesito preparar un buffer. ¿Tá? Entonces, en el práctico de laboratorio o en algún análisis que yo vaya a hacer o para mantener un alimento, por ejemplo, yo necesito hacerlo con un valor de pH determinado. ¿Qué es lo que hago? Yo sé, por ejemplo, en el ejercicio número 13 que necesito preparar una solución buffer a pH 2,6, pero que además la concentración tiene que ser 0,05 molar. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tengo que ver con esos valores cuál es o cuáles son los mejores compuestos para yo preparar ese buffer. Necesito, como ya les había dicho, el valor de pH, el valor de la concentración total y también necesito saber el valor de pK de cada uno de esos compuestos que yo dispongo. En este caso ustedes tienen ácido cítrico al 90% de pureza, citrato disódico, citrato monoácido y citrato de sodio puro. Entonces, tengo todos citratos o ácido cítrico. El 90% de pureza hace referencia a que muchas veces los reactivos que ustedes van a tener en sus laboratorios no son exactamente, no son puros, no son al 100%. Es decir, yo puedo tener un frasco de ácido cítrico, pero que el ácido cítrico ese esté contaminado, ya sea por algún otro ácido que no lo haya podido separar durante la síntesis o de alguna otra forma. Entonces, es muy importante que lean la etiqueta de los reactivos que ustedes van a utilizar. Eh, Casi siempre se supone que, o alguien hace las suposiciones de que nosotros cuando estamos en un sólido es el puro lo que vamos pesando, entonces directamente hacemos un cálculo y digo, bueno, necesito tantos mililitros, perdón, tantos gramos.
pero no he considerado la pureza de ese reactivo. Es muy importante que lo sepan. Así como yo hago el cálculo para preparar ácido clorhídrico a partir de la botella concentrada, yo sé el porcentaje peso-peso y sé la densidad, realizo el cálculo y en base a eso saco la cantidad de mililitros necesarios. Bueno, para un reactivo sólido tengo que tener en cuenta la pureza de ese compuesto. ¿Estamos? Si me dicen 90% de pureza, les aclaro, quiere decir que por cada 100 gramos de ese sólido que está contenido en ese recipiente, solamente 90 gramos es ácido cítrico, lo demás es impureza. Bien, entonces, tengo el valor de pH. Lo primero que tengo que hacer es seleccionar cuál de todos ellos voy a utilizar. ¿Y cómo hago para eso? ¿Y cómo hago eso? Mi buffer tiene que tener un pH de 2,6. Entonces, en base a los valores de constantes que yo tengo ahí, voy a determinar el valor de pK de cada uno de ellos. Me da 3,13, 4,84 y 6,39 respectivamente los valores. ¿Qué es lo que hago yo? Si yo tengo que preparar un pH de 2,6, por lo tanto elijo la primera ionización. Recuerde que la constante 1 hace referencia a la primera ionización. Si es la primera ionización, quiere decir que tengo ácido cítrico y citrato diácido. Entonces elijo el compuesto 1 y el compuesto 2 para preparar mi buffer. Entonces ya está, ya he definido de la lista de 4, me quedan solamente 2. Ahora tengo que saber cómo lo preparo. Bien, yo ya sé por la ecuación de Henderson-Hasselbalch que el pH es igual a pK menos el logaritmo de la concentración del ácido sobre la sal. Hago esta matemática que no es muy, supongo que lo saben. Determino la relación, fíjense que yo conozco, puedo determinar qué relación tiene la concentración de ácido cítrico con la concentración de citrato diácido, y eso me da un valor de 3,39. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo necesito preparar un buffer a pH 2,60, tengo que tener casi 3,4 veces más de ácido cítrico que de citrato. ¿Sí? Yo voy a volver un momentito a esta. ¿Sí? Fíjense que en este punto las concentraciones, hagamos de cuenta que este es ácido cítrico y citrato diácido. En el punto del valor de pK, tengo la misma concentración de las dos. Ahora, si ustedes se acuerdan, el valor del buffer, de pH del buffer que a mí me pide, está por debajo de ese valor de pK. Es decir, que yo necesito más ácido que base. O sea, se dan cuenta, ¿no? Voy a necesitar más el ácido que la base. Eso es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque si ustedes utilizan la fórmula de memoria y en lugar de poner menos el logaritmo de la concentración de ácido sobre la sal, ponen más o ponen al revés la relación de ellas, puede ser que les dé un valor distinto. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta si lo han calculado bien. ¿Sí? Yo en este caso me doy cuenta que está, no sé si es correcto, pero voy por buen camino. ¿Por qué? Porque me da más ácido que sal, lo cual es correcto porque mi pH del buffer es menor al pH del pK. Por otro lado, me pide la concentración total de 0,05 molar. Es decir, que esa concentración tiene que ser igual a la de ácido cítrico más la de citrato diácido. Está escrito ahí. Algunos me han preguntado cómo se resuelve ese sistema de ecuaciones. Yo supongo que ya han hecho matemática 1, no supongo, lo han hecho matemática 1 y 2, físicas también. Por lo tanto, tienen que saber resolver ese sistema de ecuaciones. Yo no me quiero detener demasiado en la parte matemática porque vamos a perder mucho más tiempo y le perdemos el foco a la cuestión analítica. Pero hay muchas formas de hacerlo. Pueden hacerlo por medio de sustitución, igualación o método de determinantes. ¿Sí? Entonces yo tengo armado mi sistema de ecuaciones, solo van a tener que hacer siempre que quieran preparar una solución buffer. Y mediante la resolución de ese sistema de ecuaciones, voy a obtener la concentración de ácido cítrico que me da 0,0386 molar y de citrato diácido que me da 0,0114 molar. ¿Sí? Fíjense, la suma de ellas me va a dar 0,05 y la relación entre ellas me va a dar 3,39, ¿sí? Tengo que, siempre que yo obtenga eso, tengo que ir a volver a ese sistema
y ver si se cumplen esas igualdades, ¿está? Para corroborar de que lo que estoy haciendo está bien hecho, ¿está? Entonces, eso siempre que les digo yo también a los chicos, a la gente de química general. Ustedes, por más que no sepan si están haciendo bien, se pueden ir dando cuenta si más o menos están yendo por buen camino, ¿sí? Si yo de repente aquí hubiese obtenido la concentración de ácido cítrico 0,3 y algo mal he hecho, porque yo sé que la total es 0,05, no puedo tener más, ¿sí? Siempre van a tener pautas o ustedes mismos se van a poder dar cuenta. Enfocamos sobre todo a eso, ¿sí? O sea, tienen que tener criterio al momento de reportar un resultado, ¿estamos? Tienen que tener un poco de criterio cuando ¿qué cálculo de pH? Si yo digo, el ácido acético calcula el valor de pH y me dan como resultado pH 11, y no, algo han hecho mal, seguramente algo han hecho mal. Bien, entonces, una vez que ya está determinado las concentraciones, tengo que volver, porque me pide 250 mililitros, que ese era el tercer dato que necesitaba. ¿Está? Entonces, para 250 mililitros, yo sé la concentración de cada uno de ellos, por lo tanto saco los moles correspondientes para preparar esos 250 mililitros. ¿Estamos? Después de ahí lo que le queda es directamente multiplicar o hacer el cálculo por la pureza que ustedes tienen, ¿está? Si alguien no sabe hacer este cálculo, me lo pregunta al final y lo volvemos a ver, pero yo tengo una cantidad de moles, sé el peso molecular, por lo tanto puedo saber cuántos gramos tengo de o necesito de ácido cítrico, ¿sí? Pero eso recuerden que está al 90% de pureza. ¿Estamos? Bien. Bueno, no hay preguntas, seguimos. Seguimos con los ejercicios. Y que esto es importante, saber qué es lo que pasa, que también forma parte de una de las preguntas de la guía. Si a 100 mililitros de la solución que acabo de preparar le agrego 5 mililitros de hidróxido de potasio 0,1 molar, ¿qué es lo que le pasa a esa solución buffer? Yo acabo de decir que esas soluciones buffer justamente lo que hacen es oponerse a un cambio de pH, entonces deberíamos ver que realmente sea así. Fíjense en este cálculo, el oxidrilo va a reaccionar con el ácido cítrico. ¿Y qué es lo que me va a formar justamente el citrato diácido? ¿Tá? Entonces, yo tengo que hacer un equilibrio entre ellos. Tenía ya hecho el cálculo que tenía 3,86 milimoles de ácido cítrico y agrego 0,5 milimoles de hidróxido de potasio. Es decir, que si yo agrego una base, se me consume el ácido y se me forma la sal. ¿Estamos? Entonces, lo que yo puedo hacer es directamente restar 3,86 por 10 a la menos 3 menos 5 por 10 a la menos 4 para saber la cantidad de moles de ese ácido cítrico y sumar en la misma cantidad para determinar cuáles son los moles que me quedan del citrato diácido. ¿Estamos? Una vez que yo calculo las concentraciones, voy a determinar que el cambio, ese triángulo que está ahí significa delta, siempre es que van a ver ese cambio, ese delta, perdón, es un cambio, es el valor final menos el valor inicial de cualquier cosa. En este caso el pH final es 2,82 y el pH anterior que habíamos sacado era 2,60. Fíjense que solamente he cambiado 0,2 unidades. Y para que consideren, si yo hago ese mismo agregado en 100 mililitros de agua, el pH cambia de 7 a 11,68, es decir, que cambia casi 5 unidades de pH. Eso es la importancia de tener un buffer. ¿Sí? Bien. Sigamos. Bueno, ahora entonces, todo eso lo repaso, vamos a tratar de, bueno, se nos está haciendo medio tarde, vamos a tratar de definir esa curva de titulación del ácido débil. También vamos a volver, igual que el ácido fuerte, con la reacción de titulación que está ahí en amarilla, que nunca la tenemos que perder de vista. Nosotros siempre vamos a tener dos reacciones, la reacción de titulación y la reacción del equilibrio ácido o base que tengamos en la solución. Bien, en este caso tenemos concentración 0,1 molar de ácido acético. La constante del ácido acético es 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces, si yo uso todas las consideraciones o los supuestos que había visto en las páginas anteriores, voy a determinar la concentración protón directamente como la raíz cuadrada de la constante por la concentración. ¿Sí? Ahí le dice ver el desarrollo en la página 20. No hace falta que lo veamos ahora.
Pero les digo, ustedes siempre van a poder volver a esas suposiciones o a esas aproximaciones, pero vuelvan, les recomiendo que vuelvan siempre para saber si están haciéndolo bien. En este caso me da un pH de 2,87. Sigo agregando, por ejemplo, 10 mililitros de solución buffer, perdón, 10 mililitros de la solución de hidróxido, y ahí se me forma un buffer. ¿Por qué? Porque cuando yo hago reaccionar, y fíjense en la reacción de neutralización, ácido acético con hidróxido de sodio, lo que se me forma es justamente la base conjugada acetato. ¿Estamos? Y ahí entonces sé cuánto tengo de moles iniciales de ácido acético, sé los los moles de hidróxido de sodio que le agrego, por lo tanto sé cuántos moles de acetato se me ha formado. Bien, entonces el cálculo, ahora con el nuevo volumen, voy a determinar la concentración de ácido acético nueva, porque me queda 1,5 por 10 a la menos 3 moles, dividido 0,035 litros. Recuerden que son 25 mililitros iniciales más 10 del titulante que yo le he agregado, y obtengo de esa manera las concentraciones del ácido y de la base conjugada y determino el valor de pH. Fíjense que ahí tienen un recuadro verde que les dice que es irrelevante determinar la concentración o que no me hace falta saber el volumen. ¿Por qué? Les dejo como tarea que hagan la relación entre los moles. En lugar de poner el logaritmo de concentraciones, hagan el logaritmo de los moles y van a ver que el valor les da exactamente el mismo. Porque si ustedes se fijan, el volumen que ustedes tienen del ácido y de la sal es la misma, ¿estamos? Entonces se van a cancelar.